tal, Cintia? ¿Cómo te va? Ahí te veo. Buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal, coronel? Muy bien, un gusto verte, Cintia. Igualmente. Recién estamos en el horario de inicio previsto, vamos a dar unos minutitos más de tolerancia. Veo gente que nos viene siguiendo desde varios encuentros, firme, como rulo de estatua. Muy bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Juan Torres nos saluda. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Siguen sumándose. Buenas tardes. Le quería avisar que yo 16:15 me voy a tener que retirar porque tengo 16:20 clases con el secundario hasta las 18. Bueno, perfecto. Gracias por el aviso. Igual, de todas maneras, el evento este va a estar grabado y subido a la página de YouTube y también vamos, aparte del canal de YouTube, subirlo a la página de la Facultad del Ejército. Muchas gracias. Bien, yo también, igual que Carlos, el mismo horario, en la misma institución. Bueno, el que pueda permanecer mejor, porque más allá de la exposición, que va a ser muy interesante, vamos a tener la posibilidad en una segunda etapa, como venimos haciendo para los que es la primera vez que participa de este ciclo, tiene dos etapas. Una primera etapa netamente expositiva, y de la temática, que dura unos 35, 40 minutos, no más, y después una segunda etapa que es la de participación, en donde ahí vemos todas las preguntas que ustedes pueden ir haciendo y después recopilaremos en esa segunda etapa por el chat, ¿no? A medida que la expositora vaya tratando distintos temas, ustedes pueden ir haciendo comentarios o pueden realizar preguntas que después en esa segunda etapa va a ser respondida. Así que esa es la parte de interacción que normalmente es muy interesante porque ahí es donde se colman las expectativas y algunas cuestiones que se pueden ampliar a lo expuesto o aclarar. Así que los invito a seguir hasta el final. 2 minutos más e iniciamos, si te parece, Laura. Los demás se podrán ir sumando a medida que vayan ingresando. Bueno. Conozco a muchos, a otros no. Gente que es la primera vez que veo, me parece, participando de este ciclo. Lo cual está bueno, el público se renueva. Ahí lo veo a mi coronel Ricardo Ubis. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo formal a este nuevo encuentro dentro del ciclo de encuentros virtuales con docentes en el programa de apoyo a la docencia que venimos llevando adelante desde el año pasado con Laura Yull, desde la Secretaría Académica de la Facultad del Ejército. En este séptimo encuentro, el tema que nos convoca es modelos de evaluación en línea, técnicas y consignas.
Va a estar a cargo, como ya dijimos, y ya conocen ustedes, por la difusión del evento, a cargo de Laura Yull. Si bien la mayoría de los que están acá la conocen, Laura es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, es graduada de la Universidad Católica, también es magíster en Educación a Distancia por la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile. Actualmente ha presentado su tesis para graduarse como doctora en Educación por la Universidad Nacional de Cuyo y está esperando ya esta instancia final para defenderla. Una diplomatura en orientación vocacional, ha ganado 2 becas doctorales del CONICET y una beca del Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Investigación y Desarrollo del CIN. Sus estudios están orientados principalmente a la evaluación y acreditación de los procesos de formación en línea. Se ha desempeñado como docente y en asesoramiento y desarrollo de procesos de formación online en el ámbito de la educación superior y también empresarial. Tiene varias publicaciones, ponencias, participaciones en seminarios y congresos y realizado investigaciones sobre la temática. Evidentemente, como ustedes pueden ver, es la persona idónea para ilustrarnos en el tema que hoy nos convoca. Actualmente también quiero destacar que es la responsable del CIED, del Sistema Integrado de Educación a Distancia de la Facultad del Ejército con la UNED. Así que, bueno, dicho esto y ya aclarada cuál va a ser la dinámica, la primera parte es positiva y la segunda parte abierta a las preguntas, por eso nuevamente los invito a que tengan el chat abierto para ir haciendo comentarios o preguntas. Dejo la palabra entonces a Laura. Laura. Acá estoy. Bueno, ahí vi que Sandra levantó la mano. No sé si quiere decir, Sandra Coronel, ¿quiere decir algo antes de empezar? ¿Capaz preguntar algo? No. Buenas tardes. Quise saludar y presioné equivocadamente. Pido disculpas. No, por favor. No, gracias. Por favor. Bueno, le agradezco a Rogelio la presentación. Como él decía, bueno, vengo estudiando hace muchos años esta temática de la evaluación en línea, recorriendo, acompañando este desarrollo del tema a lo largo de varios años, porque bueno, hace como 15 años, o un poquito más que vengo trabajando en educación a distancia. Así que, bueno, hemos visto, y sobre todo en este último año, cómo la modalidad de repente creció y este tema se puso en el tapete, ¿no? Así que, bueno, si quieren arrancamos, les voy a compartir una presentación que hice, que la presentación no es muy didáctica, ¿no? Digo, no llegué a embellecerla mucho, quedó bastante simple, pero presenta parte de los resultados de mis últimas investigaciones sobre el tema, así que espero que les resulte bien interesante. A ver, bien. Bueno, ustedes me van a decir si lo ven correctamente. ¿Sí? ¿Ven la presentación? Ahí se ve, Laura. ¿Se ve completa, en pantalla completa? No, se ve. Ahí ahora sí. Bueno, muy bien, mejor así se pueden ver. El objetivo esta es la segunda presentación que nosotros hacemos, la segunda charla que hacemos sobre el tema de la evaluación, así que la otra charla fue más teórica, la idea está que sea un poquito más práctica y ver algunos modelos concretos, ¿sí? Para arrancar, tomé este concepto de Alicia Camiglioni, que habla sobre la coherencia o la alineación pedagógica que tiene que haber entre el modelo de enseñanza y el modelo de evaluación, ¿sí? Entonces, lo voy a leer. Dice, cuando se adopta una concepción acerca de la enseñanza, de lo que la enseñanza debe ser, y no solo acerca de lo que ella es,
esta concepción normativa conduce a una idea normativa de la evaluación, de lo que la evaluación debe ser. Así pues, para una teoría normativa de la enseñanza, no todas las concepciones sobre la evaluación son válidas. Algunas son aceptables, otras no lo son, ¿sí? Lo que nos está diciendo Alicia Camillonis es un concepto que nosotros en la didáctica, es un concepto clave para la didáctica, que es la de la alineación pedagógica. Dentro del proceso de enseñanza está el proceso de evaluación, que entendemos que es un proceso y no solamente es una instancia y un momento determinado, sino que tiene todo un proceso de enseñanza. Por eso es muy importante que estén alineados. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en la educación en línea? Que se adoptan modelos de enseñanza que vienen transferidos desde la presencialidad y, o por ahí el modelo de enseñanza busca ser innovador y adaptarse a nuevos modelos tecnológicos, como es lo que ha pasado ahora en la pandemia, pero la evaluación sigue respondiendo a modelos tradicionales presenciales, aunque se hagan a distancia. Es como que se transfiere la evaluación presencial a una evaluación en línea. Eso que pasa, y pasó mucho el año pasado, estaría rompiendo con este proceso con esta idea de alineación pedagógica. Por eso yo quería partir desde los modelos de enseñanza que podemos encontrar en las distintas etapas o distintas posibilidades de la web, del desarrollo de la web. Nosotros, si hacemos una mirada histórica, tenemos distintos tipos de web que fueron, digamos, evolucionando. Muchas veces todavía persisten algunas de estos tipos. El primer tipo de Internet que tuvimos era la web 1.0, que era un sistema estático, lineal, cerrado, era institucional, propietario, en donde había algunas personas que escribían y muchos lectores, ¿sí? Y no había relación entre esos lectores, eran todos lectores individuales y iba alguien que era el que tenía la voz y el que sabía manejar además esos códigos, que era la persona que podía hablar. Esto es lo que nosotros llamamos en educación una arquitectura de presentación, que es bastante parecido a lo que pasa muchas veces en las clases magistrales presenciales, en donde hay alguien que es el que habla y muchos que escuchan, pero que además no tienen interacción entre los demás. Es una arquitectura de presentación. En los modelos los modelos educativos que se ensamblaban en este tipo de web eran así, muchos por ahí se van a acordar, eran quizás a veces hasta eran materiales autoinstruccionales que estaban disponibles en la web, que uno entraba, leía y contestaba individualmente un formulario o escribía algo y lo mandaba por correo, y eso era una arquitectura de presentación. Después vino la web 2.0 con una arquitectura de participación, en donde ya en este tipo de enseñanza que se sostenía en la web 2.0, ya empezaba a haber más interacción, ¿sí? Ya no había una persona que hablaba, que era la que manejaba el código o era el propietario de ese espacio, sino que todos podían participar, todos escribíamos podíamos empezar a leer, podíamos empezar a escribir, a participación, empezaban a aparecer los blogs, los wikis, ya digamos que esa cuestión de que había uno solo que tenía el saber y lo comunicaba al resto que escuchaba, eso ya se rompe y empieza a haber más participación. Es lo que llaman la enseñanza, los aprendizajes basados en la interacción, en la indagación, porque como hay más personas que escriben y hay más voces en la web, también hay más material para empezar a leer, para investigar, para compartir, el aprendizaje colaborativo, etc. Después tenemos, por eso
la web 2.0 es claramente la web de las redes sociales, ¿sí? La web 3.0 es la web semántica, que se basa en la inteligencia artificial, que se basa en el análisis de metadatos, y esto en términos de aprendizaje y de enseñanza implicó que el currículum ya no fuera un currículum cerrado, ¿sí? O medianamente cerrado, sino que cada vez se amplía más, ¿sí? Y esto permite que haya más procesos que son colaborativos, pero que también están basados en la inteligencia artificial y en el uso de estos metadatos y también en la interacción de los sistemas de gestión. Por ejemplo, en la universidad tenemos lo del SIU, ¿sí? Cómo el SIU interacciona con el Moodle nos da datos que se vuelcan en el SIU y esto le da información al profesor para poder regular el aprendizaje. Podemos acceder a bibliotecas en todo el mundo y podemos usar los metadatos de estas bibliotecas para poder hacer análisis en nuestras investigaciones sobre qué temas se están investigando, qué temas no, cuáles son los autores más citados, cuáles son las problemáticas más investigadas, y todo esto nos da herramientas para procesar datos, para construir aprendizajes, para establecer interacciones con otras instituciones. Es decir, ven que como que el aprendizaje va acompañando, el aprendizaje y la enseñanza va acompañando el desarrollo de la web y se va abriendo. Se van abriendo las voces, se van abriendo la cantidad de actores que van participando en estos procesos de enseñanza, ¿sí? De una persona que hablaba y muchos que escuchaban, a cada vez más interactivo y más abierto al mundo. Es el concepto que quizás muchos lo hayan leído del glocal, ¿no? De global y local a la vez. Y después tenemos la web 4.0, que es la web de la Internet de las cosas, la web ubicua, y que esto en términos de enseñanza y aprendizaje se vincula con el mobile learning, es decir, el aprendizaje y la enseñanza a través de distintos dispositivos, aparatos que son instruccionales, que no necesariamente es la computadora, la tablet o el móvil, ¿sí? Puede ser, hasta en un curso de cocina podemos tener un aparato que nos enseñe a cocinar, ¿sí? O nos ayude, o incluso nos evalúe cómo cocinar, ¿sí? Hay en esto, en las experiencias que uno va escuchando en los congresos y en los y que pude leer en distintos papers, hay experiencias de aparatos instruccionales de los más delirantes. A mí el que más me llamó la atención era ese, el de la cocina, que le va diciendo, bueno, aumente tantos grados porque la temperatura, o haga el listado de los ingredientes que va a poner en el aparato para cocinar. Pero así, por ejemplo, en el ámbito de la ingeniería, estos aparatos instruccionales, hay un montón de cosas. En mecánica automotor, etc. Bueno, después tenemos las simulaciones, la realidad aumentada, la realidad virtual. Todas estas cosas son propias de la web 4.0. Como ven, los modelos de enseñanza van cambiando a medida que va cambiando y se van abriendo las posibilidades de la Internet. En esto, por supuesto, la evaluación debería ir acompañando, ¿sí? Como les decía, en los primeros ensayos de la evaluación online, lo que se veía era que había mucha transferencia de modelos de evaluación presencial que se transferían casi tal cual a los modelos de enseñanza virtual, de presencial a virtual. A medida que estos modelos de web se fueron complejizando cada vez más y fueron tomando una identidad propia, que ya no es tan fácil copiar de lo presencial a lo virtual si yo estoy hablando de una web ubicua, ¿sí? O de aparatos instruccionales. Tengo que pensar un modelo de evaluación
que se adapte, que responda a la lógica de enseñanza de estos aparatos instruccionales, ¿no? Y esto, por ejemplo, acá, esta autora, Vittorio Midoro, ella hace presenta una pirámide de enfoques de enseñanza que tiene relación con lo que hablábamos recién, en donde los enfoques van de autónomos, asistidos, a colaborativos, ¿sí? Los modelos de formación autónomo tienen que ver con los primeros modelos, con los primeros tipos de web, quiero decir, con la web 1.0 y los primeros desarrollos de la 2.0, en donde la actividad autoinstruccional y de autoaprendizaje era muy importante porque no había mucha posibilidad de comunicación con pares. Entonces la comunicación estaba muy mediada y muy, digamos, estandarizada por lo que podía ofrecer el medio digital. ¿Sí? Entonces la comunicación era prácticamente persona, computadora, material. ¿Sí? Los trayectos formativos eran estáticos, los conocimientos y los objetivos estaban muy bien definidos y codificados, por lo tanto, se basaban mucho en la autoevaluación, y dependían estos procesos de formación mucho de la autorregulación propia. ¿Cómo impacta? Esto no es un modelo que ya pasó y no lo usamos más, por eso lo traigo a colación en esta presentación, porque si bien son modelos que se han gestado y que vienen acompañando de la web 1.0, todavía los usamos, porque muchas veces usamos modelos de formación autónomos. Muchos, por ejemplo, de los cursos que se ofrecen en el INAP, por ejemplo, que es el Instituto Nacional de Formación para la Administración Pública, son de este estilo. Bueno, ¿esto cómo impacta en la evaluación? Impacta en términos de que la evaluación mayormente es una autoevaluación, que estas evaluaciones están automatizadas, las retroalimentaciones son, digamos, los resultados son muy codificados, entonces las retroalimentaciones pueden ser automáticas e inmediatas, ¿sí? Para esto es muy importante que nosotros cuando hacemos estos tipos de evaluaciones pensemos, uno, que son evaluaciones individuales, mayormente, sí, diría casi 100%, son evaluaciones individuales que se basan o en la autoevaluación o en una evaluación heterónoma, es decir, una evaluación que hace un otro, pero en base a la codificación de las respuestas. Es decir, tienen que ser respuestas muy cerradas para que esta retroalimentación sea automática y sea inmediata. También decíamos, es muy importante que la interfaz de estas evaluaciones sean amigables, que sean eficaces, que sean escalables y que sean seguras. Estos cursos, los cursos y las evaluaciones de estos modelos de formación autónoma generalmente tienen muchos alumnos, porque justamente no necesitan tanta inversión en tutores. Por eso es importante que el sistema sea escalable y seguro. Casi en todos es muy importante, pero en estos modelos de evaluación autónoma es más importante. Bueno, y esto es importante, muchas veces en caso que sea una certificación de alto impacto, por ejemplo de acreditación de competencias profesionales complejas, es importante que el entorno sea controlado y esto hace que generalmente las propuestas sean presenciales, las propuestas de evaluación, cuando es necesaria una certificación de competencias complejas. Esto con la pandemia ha cambiado y ahora se está, digamos, flexibilizando esta idea de que si es una certificación de competencias complejas tiene que necesariamente ser presencial. De hecho, han aparecido un montón de sistemas que ya se vienen desarrollando hace años, pero bueno, el año pasado fue el auge de proctorización de la evaluación, que lo que hacen es
como asegurar una vigilancia del proceso de evaluación, ¿sí? Se le dice proctorización porque uno de los software más importantes es Proctoron, entonces se le dice proctorización, es como un Span English. Pero básicamente lo que hacen estos sistemas es una vigilancia del proceso de evaluación para acreditar la confiabilidad del proceso. Bueno, después otro modelo que tenemos es el de formación asistida. Acá empieza a aparecer un asistente, un tutor, un profesor y un staff tecnológico. Acá empieza a haber comunicación interpersonal, empieza a haber interacción, se empieza a abrir el currículum, cada vez se abre más porque al ser procesos de formación que no son tan estructurados justamente porque permiten la comunicación y la interacción entre las partes, entonces necesariamente el currículum se empieza a abrir. Esto significa que las personas traen sus contextos a los procesos de formación, comparten materiales, comparten ideas, hay mayor flexibilización en la elección de los trayectos formativos, puedo elegir ir más por acá, más por allá, mismo el profesor va a ir adaptando la propuesta formativa en función de los intereses del grupo, ¿sí? ¿Esto cómo impacta en la evaluación? Puede haber todavía modelos se pueden aplicar todavía autoevaluaciones, pero también obviamente aparece la evaluación que se puede hacer con los pares o la evaluación que es corregida por el profesor o el staff de tutores, ¿sí? Entonces la evaluación ya no es netamente individual, sino que empieza a haber interacción en la evaluación, o con los pares o con el tutor, el profesor, etc. Y empieza a aparecer esta idea de la orientación, de la regulación, ya no como autorregulación por parte del alumno, sino una regulación que va guiando el profesor, ¿sí? Esto es clave porque en los modelos de evaluación online esto se da muy evidente cuando es una autoevaluación en un proceso de formación autónoma en donde el alumno va solo y el éxito y el fracaso depende de sus capacidades de autorregulación y sus capacidades metacognitivas, es decir, cómo él se las arregla solo con el aprendizaje, y en estos modelos de evaluación en donde aparece la interacción, aparece también la ayuda que podemos dar nosotros como profesores para poder ir abonando esos procesos metacognitivos y cognitivos, es decir, ayudarlo, por ejemplo, a organizar sus horarios para estudiar, ayudarlos en poder manejar las tecnologías para que esas tecnologías no sean trabas en su aprendizaje, sino que sean colaboradoras, ¿sí? A mí, por ejemplo, me ha tocado una cosa que siempre me agradecen los alumnos, es, por ejemplo, cuando les enseño a usar algunas herramientas para lectura online o para editar documentos online. Entonces, dice, puedo subrayar los textos en la pantalla o en el dispositivo. Una cosa que para nosotros es re básica, que es subrayar o hacer gráficos o escribir o hacer anotaciones en el texto para poder comprender. Muchas veces los alumnos dicen, esto no lo puedo hacer en la computadora. No, pará, que tenés una herramienta para eso. Y por ejemplo, ese detalle a mí me pasa que siempre me lo súper agradecen. Y esa es parte de nuestra tarea de profesores como tutores en estos modelos de evaluación. Es decir, ayudar a que esa regulación del aprendizaje no sea solamente una responsabilidad del alumno, sino que nosotros lo podemos ir ayudando. Y bueno, y después tenemos el modelo de formación colaborativa, ven que ya va acompañando más los procesos, los últimos tipos de web, en donde acá la centralidad básicamente de estos procesos de formación y de evaluación es lo que se genera en la interacción entre las personas. El aprendizaje se produce en la colaboración y se construyen comunidades de aprendizaje.
Son muy típicos de estos modelos de formación colaborativa, por ejemplo, los modelos tipo PBL, o de aprendizaje basado en problemas, o de aprendizaje basado en proyectos, el estudio de casos, son modelos de enseñanza que responden a estos modelos de formación colaborativa en Internet. ¿Por qué? Porque justamente se basan en la interacción, se basan en modelos, en procesos colaborativos de construcción del currículum, donde no es ya el docente el que dice, ahora hay que aprender esto, y estos son los contenidos importantes, sino que lo importante no es el contenido, sino resolver esa situación, o entender ese caso, o la construcción de teoría entre todos los miembros de esa comunidad. Entonces, como ven, es importantísima ahí la colaboración, y el currículum se abre totalmente, ¿sí? Hay un autor que se llama Lemke, que él habla del e-curriculum cuando habla de estos modelos de colaboración, porque es un currículum que se nutre todo el tiempo de lo que los profesores, los alumnos, toda la comunidad de aprendizaje trae al espacio de aprendizaje. ¿Ve? Entonces, no es solamente yo les doy el PDF, yo les doy el material para leer, sino que el estudiante te dice, ay, profesor, ay, compañeros, traje esto que encontré, y en función de esto y de lo otro que trajo el otro compañero, y de lo otro que trajo el profesor, construimos un saber que es significativo e importante para todo el grupo, y que por ahí nos permite resolver situaciones, entender casos, armar un proyecto, etc. Bien, por eso dice, los materiales de estudios tomados de la red forman parte del repertorio común de esta comunidad y son un cuerpo vivo. Esta idea del cuerpo vivo me parece maravillosa. El cuerpo vivo es el currículum. Son los materiales, son los contenidos, son los objetivos, todo lo que nosotros enseñamos y aprendemos. Esto me parece que esta idea es buenísima. Obviamente la evaluación tiene que adaptarse a esta idea, ¿sí? Entonces, por eso en estos modelos de aprendizaje colaborativo, la evaluación es auténtica, o sea, ¿y a qué nos referimos con evaluación auténtica? No es una evaluación que sea real, no se refiere a eso. La evaluación auténtica es un modelo de evaluación que simula lo más posible lo que pasa en la realidad, ¿sí? Eso es un modelo de evaluación auténtica. Por eso está muy vinculado con estos modelos de enseñanza colaborativa y de aprendizaje colaborativo, porque son típicas evaluaciones, por ejemplo, si alguno ha participado en una sesión de aprendizaje basado en proyectos, en donde se toma un problema de la realidad, tal cual puede suceder en este momento, y buscamos todos armar un proyecto de resolución de ese problema de la realidad. Como si fuera real, tomando los problemas, los actores, los insumos, todo lo más real posible. Eso es una evaluación auténtica. Y ahí, ¿por qué decimos que tiene relación con estos modelos de enseñanza colaborativa? Porque ahí es fundamental y el conocimiento se construye en la interacción entre todas las partes. Por supuesto, es negociada esta evaluación porque como el currículum se abre, también se abre la evaluación. Entonces, ¿qué es importante que nosotros evaluemos en este proceso de enseñanza? Y se construyen criterios de evaluación con los participantes. No es el docente que dice esto es lo importante y estos son los criterios de evaluación, sino que se negocian y se construyen entre todos los estudiantes. Esto es fabuloso y realmente funciona muy bien, porque en esa construcción de los criterios de evaluación, el estudiante se ve forzado a definir qué es lo importante de aprender. Entonces ahí es como que él se hace responsable de esos criterios de evaluación. No es que vienen impuestos, sino que
la misma comunidad de estudiantes dice, bueno, esto es lo importante de aprender y me hago cargo de eso. La verdad que las experiencias que uno puede ir recolectando de esto, de la construcción colectiva de los criterios de evaluación, han sido buenísimas, buenísimas. Bueno, reconoce las destrezas existentes, digamos, esto es muy importante en el sentido de que busca ver qué es lo que realmente está aprendiendo o ha podido aprender el alumno, y no lo que el docente quiere que el alumno aprenda. Miren, para explicar esto, me gusta dar como ejemplo mi propio papá. Mi papá a los 80 años se puso a estudiar el profesorado en historia. Entonces la mitad de las unidades, él ya las había vivido. Entonces él quería ir y contar todo lo que él sabía. Pero ahí entraba en una lucha de poder con el profesor, que el profesor lo único que quería escuchar era lo que él quería escuchar, ¿sí? No, digamos, lo que él sabía, sino lo que el profesor consideraba que era importante saber. Y entonces ahí empezaba como una lucha de poder graciosa. Yo le decía a mi papá, mira, papá, esto es una situación de poder, vos tenés que hablar de lo que el profesor quiere escuchar, no de todo lo que vos sabés, ¿no? Pero bueno, estos modelos de evaluación colaborativa lo que buscan es evaluar lo que el alumno sabe, no solamente lo que nosotros queremos saber de lo que el alumno sabe, ¿no? Y esto nos abre la puerta a un montón de conocimientos que quizás nosotros no los tenemos preestablecidos, ¿sí? Conocimientos que pueden, y aprendizajes que pueden surgir y que nosotros no los pudimos planificar previamente. Bien, como dijimos, está orientada a los problemas, es importante la evaluación entre pares, son producidas colaborativamente, etc. Bueno, voy a dejar de compartir un ratito. A ver. Bueno, no sé si si estoy se me comprende hasta acá, dedos para arriba, ¿no? Más o menos, ¿sí? A ver, algunas preguntas, si puedo ir contestando alguna. Ahí creo que sería conveniente pasarle la palabra para que puedan hacerla personalmente, son poquitos los que han preguntado hasta ahora. Ahí Edith, la primera que pregunta, va un comentario que hace. ¿Querés aclarar algo? Sí, yo lo que por experiencia de haber sido tutora en una facultad, siguiendo toda una cohorte durante el tiempo que duró la cohorte y bueno, luego también con la continuidad de la tarea, en alumnos universitarios que estaban haciendo su carrera y cuán necesario es la función del tutor, ya que vos rescatabas tanto hace rato en el segundo modelo, y cuán importante es tener un tutor, porque ya toda la actividad misma que tiene el docente en la exposición de la clase, en el trabajo, en todo lo que esto trae aparejado desde la virtualidad, cuán importante es tener un tutor que te acompañe en todo este trayecto, sobre todo en una cohorte que en esta carrera, en este caso, dura 2 años. Entonces, considero muy importante el factor de este tutor en la responsabilidad, en el acompañamiento y en la tarea misma docente que tiene, lo cual rescato. Y siempre, ya lo hemos hablado a esto con el coronel también, cuán importante es que no tiene que ver la edad, si trabajamos con niños, con adolescentes, con adultos, cuán importante es que haya esta educación personalizada por parte del tutor, en esta educación totalmente integral, que es como uno acompaña en todas las materias, no solamente en una. Sí. Es importante esto, yo valoro mucho toda la parte de esta antropología de la persona, por todo lo que trae aparejado hoy en día, porque no solo estamos con un alumno que puede ser de nivel inicial, primario, secundario, universitario, terciario, sino que estamos con todo un bagaje psicoemocional en esa persona, que es nuestro alumno. Sí, lo importante, Edith, me parece es que no es
los modelos de enseñanza y los modelos de evaluación, por ende, tienen que responder a una finalidad, ¿sí? Si yo estoy haciendo un curso en el INAP o un curso de ingreso masivo, yo puedo hacer un modelo de enseñanza y un modelo de evaluación que sea más automatizado. Porque por la masividad misma, entonces yo necesito opciones más impersonales, entre comillas, ¿sí? Sí, me parece que es un desafío como nosotros, y esto también es parte de mi investigación doctoral, el rol del profesor en saber guiar los procesos y orientar los procesos de enseñanza y evaluación en línea, que tienen su particularidad. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a un estudiante que sistemáticamente se va retrasando en las actividades, nuestra tarea es orientarlo en organizar su estudio. Es en la misma organización que necesita cuando va de 6 a 8 y se sienta siempre en el mismo banco y se traslada hasta la institución. No, es otra. Entonces, ¿qué le podemos decir? ¿Qué te está pasando? Y no encuentro mi momento para sentarme a estudiar. Bueno, ¿sabes qué podés hacer? Hacer tu cronograma, avisarle a tu familia que vos vas a estudiar de 6 a 8, fíjate hacete un horario fijo para estudiar, ponete un lugar en tu casa que sea un lugar fijo, no andes pasando por las distintas áreas de tu casa. Digamos, son soluciones que nosotros podemos aportar para la regulación del aprendizaje que son propias de la enseñanza y el aprendizaje en línea. Eso me parece que es un desafío para nosotros los que somos profesores en esta modalidad. Después Cintia preguntaba del proctoring. Bueno, sí. El tema de estos procesos de vigilancia, bueno, en Argentina están como muy discutidos, en Europa son muy naturales. De hecho, hay proyectos el proyecto Tesla, que se llama, que es un proyecto de proctorización que es común a todas las universidades que pertenecen a la Unión Europea. Bueno, yo creo que eso se va a ir avanzando, cada vez se va a ir naturalizando un poquito más. Ya, de hecho, el año pasado muchas universidades lo aplicaron y otras ensayaron otras modalidades un poco más soft de vigilancia, ¿no? Entre comillas, no es que se los vigila, pero sí se controla el ambiente de la evaluación. A mí me parece que es algo necesario, sobre todo nosotros dividimos los modelos de evaluación de alto impacto y de bajo impacto, ¿sí? Los modelos de evaluación de alto impacto son aquellos en que la decisión que se tome a partir de esa evaluación puede cambiar la vida de la persona. Por ejemplo, entrar a un trabajo o no entrar, pasar de año o no pasar, egresarte o no egresarte, conseguir un puesto mejor en una empresa o no. Entonces, más alto impacto es la evaluación, más necesario es que garanticemos la confiabilidad de la evaluación. La validez y la confiabilidad, pero la confiabilidad en particular es un aspecto que se pone muy a veces en duda en estos procesos de evaluación online. ¿Por qué? No solamente por la vigilancia del contexto, también por la autoría, el plagio, etc. Cada vez hay más herramientas que nosotros podemos aplicar para poder hacer estos controles. A mí me parece que no hay que tener miedo, nosotros presencialmente aplicamos un montón de estrategias para poder hacer una vigilancia de la confiabilidad de la evaluación. No deberíamos tener miedo a aplicar estos procesos para la vigilancia de la confiabilidad virtual. Me parece que es igual. Sí, hay que tener muchos cuidados en temas de seguridad informática, en temas de esto de colonización de la computadora del otro, de la intimidad, y eso implica también un ejercicio de parte del profesor y también del estudiante de poder cuidar su intimidad en los ambientes en línea, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay muchas cosas que aprender todavía, me parece, pero yo creo que son procesos necesarios. De hecho, a mí me ha pasado ya hace tiempo atrás, que empecé un poco ingenua en esto y con el tiempo fui aprendiendo que no, que hay gente que trabaja bien y hay gente que, bueno, hay veces que hay que mirarlo un poquito más, ¿no?
Pero bueno, es un proceso de crecimiento. Sí, te imaginas que en el colegio militar tomamos por primera vez exámenes virtuales a casi 2.000 aspirantes con grupos de 250 alumnos y no fue posible vigilarlos con cámara. Claro. Entonces los resultados fueron muy buenos, entre comillas, muy buenos. Estamos pensando en una herramienta de este tipo, proctoring, como vos dijiste, que no invada la privacidad, que sea legal, que nos permita tener mayor confiabilidad en los resultados. Claro, sí. Sobre todo porque las decisiones que se toman a partir de esos exámenes es muy importante, que es el ingreso o no el ingreso al colegio militar, ¿no? Respondo a Roberto y después le doy la palabra a Juan Torres, que veo que levantó la mano. Los criterios, no importa, digamos, cuando nosotros podemos definir cuáles son los objetivos y las competencias que se buscan aprender en este curso, por ejemplo, ¿no? De identificar distintos modelos y técnicas de evaluación en línea. Y después construir con los estudiantes cuáles son los criterios para evaluar si eso fue aprendido o no fue aprendido, ¿sí? Es decir, los estudiantes en ese momento, cuando nosotros les proponemos hacer una co-construcción de los criterios de evaluación, ellos no están definiendo cuál es el objetivo o la competencia a la que tienen que llegar, sino que lo que están definiendo es cómo es el indicador de que esa competencia está lograda. Con lo cual implica todo un proceso de pensamiento de parte del estudiante. Es decir, no sé, por ejemplo, la competencia es, a ver, una competencia que esté vinculada con el ámbito de ustedes. La competencia, no sé, armar y desarmar el FAL, ¿sí? Bueno, entonces, puede ser eso, ¿no? No estoy diciendo cualquier cosa. Bueno, entonces ellos tendrán que decir, bueno, lo tiene que hacer en un orden determinado, lo tiene que hacer en un tiempo determinado, lo tiene que hacer más allá de las distracciones que se le puedan presentar. Esa construcción de los criterios para poder evaluar que esa competencia está lograda, la pueden hacer los estudiantes. Y eso implica como una deconstrucción mental de la competencia. Por eso digo que está buenísimo ese ejercicio, cuando los estudiantes pueden proponer y co-construir los criterios. Es toda una propuesta de trabajo para los estudiantes. Si tenemos poco tiempo, es más fácil decirle, bueno, está la competencia y la tienen que armar y desarmar el FAL en tanto tiempo, en tantos pasos y sin importar si hay estruendos alrededor, ¿no? Pero si tenemos un poquito más de tiempo, por ahí se puede proponer que ellos lo construyan, ¿sí? Nosotros le damos la competencia y ellos construyen los indicadores o los criterios de evaluación. Juan Torres, querías preguntar algo. No, cliqué por equivocación, perdón. Ah, está bien, perfecto. Bueno, sí, si les parece, avanzo en la próxima parte de la exposición, que es un poco más práctica, pero por eso quería detener acá, que era lo más teórico, ¿no? Me parece que es re importante que nosotros tengamos claro que hay modelos de enseñanza en línea y hay modelos de evaluación que responden a esos modelos de enseñanza en línea, ¿sí? Ahora, yo lo que les voy a mostrar son modelos concretos que yo fui encontrando en mis trabajos de investigación, modelos concretos de evaluación en línea, ¿sí? Estos modelos a veces estaban vinculados a determinados tipos de actividades que se proponían para evaluar y a veces no, ¿sí? A veces una misma actividad podía servir para un modelo o para el otro. Ahora se los voy a mostrar y ustedes me van a entender mejor. Miren. Bien, ¿están viendo mi pantalla con este cuadro? Ahí se está cargando. ¿Ven? Sí, ahora sí. Avísenme cuando se ve bien. ¿No se ve, Rogelio? Se ve bien, ¿eh? Se ve bien. Ah, bien, perfecto.
Perfecto. Bueno, miren, uno de los primeros modelos que yo encontré al mirar distintos cursos de evaluación, distintos cursos en línea, que estuve mirando algunos que eran de ciencias sociales, otras de ciencias básicas y otras ciencias aplicadas, uno de los primeros modelos que sale son propuestas de autoevaluación del alumno, ¿sí? Estos modelos de autoevaluación, que ya fueran espontáneos o que estaban sugeridos por el profesor, surgían a veces en herramientas específicas, por ejemplo, en cuestionarios que decían cuestionario de autoevaluación, y a veces surgían, por ejemplo, en la interacción en los foros. ¿Sí? Un foro que uno diría, bueno, es un espacio muy de interacción, ¿cómo puede ser que haya una evaluación? Bueno, se daban procesos de evaluación espontánea en los foros, en donde el mismo alumno, por ejemplo, esto que ahí van a ver ustedes, evaluación comparativa o benchmarking, es cuando el alumno mira la producción del compañero y dice, ah, pará, él hizo esto, esto me sirve para retroalimentar mi trabajo y lo mejoro. ¿Sí? Eso, por ejemplo, se daba mucho, por ejemplo, cuando había foros abiertos, foros que se usaban no como para debates, sino para entregar tareas, y esas tareas o esas producciones quedaban a la vista de todos. Entonces se generaba ahí una autoevaluación de los estudiantes espontánea, a veces espontánea y a veces no, ¿sí? De comparación de sus actividades, de sus producciones con las que realizaban los compañeros. Y esto resultaba muy bueno porque había una interacción que venía medio soslayada con el compañero, porque en realidad le miraban la producción, pero no le decían estoy mirando tu producción. Pero como todas las producciones quedaban ahí expuestas, a veces con intencionalidad del docente de que esto se produjera y a veces simplemente era porque no había una herramienta de entrega individual, entonces buscaban un lugar, que generalmente era el foro, para entregar las tareas. ¿No? No sé si me expliqué. Pero digamos, a veces había una intención de los profesores de que se realizara esta evaluación comparativa y a veces no. Pero siempre, de alguna manera, se daba, cuando quedaban todas las producciones de los estudiantes compartidas, se daba esta evaluación comparativa. Después, a veces, encontramos modelos de acciones de autoevaluación que venían propuestas desde el docente para el alumno. Entonces, por ejemplo, el docente en el foro le decía, fíjate tal cosa, ¿cómo te parece que resultó tu producción? ¿Sí? Y entonces ahí, con esa pregunta, le estaba diciendo al estudiante que remirara su producción y la autoevaluara, ¿no? No le estaba dando ni un criterio de evaluación, no le estaba dando un instrumento en específico, simplemente le está diciendo, volvé a tu actividad y mírala, ¿sí? A veces también había una evaluación que era solicitada por el estudiante. Por ejemplo, cuando el estudiante le dice al profesor, profesor, ¿puede mirar mi producción? Porque no estoy seguro de tal cosa, ¿sí? Eso es otro modelo de evaluación, ¿sí? Cuando nosotros decimos modelo de evaluación son acciones de evaluación que tienen que aparecen periódicamente y que se van construyendo como constructos teóricos, ¿sí? Yo les voy dando ejemplos para que ustedes lo entiendan, pero a veces estas evaluaciones que eran solicitadas por los estudiantes se daban en foros, se daban en wikis, se daban por ejemplo, en cuestionarios cerrados, en donde no había posibilidad que el estudiante en el cuestionario le dijera al profesor, profesor, me revisa la pregunta 2 porque no estoy seguro, pero por ahí le escribía un mail y le decía, profesor, no me quedó clara, no supe qué contestar en la respuesta 2, ¿me podría decir? O por ahí el feedback automático que le daba el cuestionario no le resultaba del todo claro, entonces le pedía una evaluación al docente. Esa evaluación que él le pide espontáneamente al docente es fruto de una autoevaluación primera, ¿no? Por eso está vinculado con la autoevaluación. Otra cuestión que nosotros vemos que aparece es la evaluación del metaaprendizaje, que es lo que recién charlábamos.
cuando el estudiante se da cuenta, por ejemplo, de que está contestando mal porque, no sé, le cuesta leer en la pantalla. O que tiene un bajo desempeño porque le cuesta organizarse en su tarea remota. ¿Mm? Entonces, esa es una autoevaluación que el estudiante va realizando y que tiene que ver no con el aprendizaje o con los procesos cognitivos o competencias profesionales que están asociadas a ese curso, sino con sus propios procesos de aprendizaje. Por eso pusimos una evaluación de meta-aprendizaje. También encontramos que hay como procesos de autoevaluación que tienen que ver con la comprensión de la consigna, ¿sí? Cuando el estudiante hace una producción y de repente se da cuenta que en realidad su producción no es que está mal porque está mal el concepto de lo que está haciendo, sino porque comprendió mal la consigna, ¿sí? Eso es muy interesante cuando en estos modelos de autoevaluación los mismos estudiantes pueden identificar cuál es la fuente del error, ¿sí? Si la fuente del error es porque comprendió mal la consigna, porque comprendió mal el tema, porque le faltan aprendizajes previos, o porque tiene alguna, no sé cómo se diría, como alguna desventaja cognitiva, entonces no puede aprender determinada cosa. Eso es muy interesante. Todas estas son prácticas bien relacionadas con la autoevaluación que se van dando, algunas espontáneamente y otras más intencionalmente en las evaluaciones en línea. Acá les comparto otras evaluaciones que fuimos encontrando. Por ejemplo, una muy interesante es esta de la evaluación prolongada, que esta es muy típica de la evaluación en línea. Una actividad que nosotros encontramos que se da mucho es la actividad de escribir y reescribir, o de producir y reproducir y volver a producir, o la de contestar varias veces un cuestionario, ¿sí? Esto significa que yo, como estudiante, hago una producción y el profesor me da un feedback y yo puedo volver a hacer una entrega de esa producción. El profesor me da otro feedback y yo vuelvo a hacer una entrega. Esto es muy típico de los modelos de enseñanza online porque justamente la asincronicidad del encuentro educativo hace que todo este feedback, producción, se pueda hacer naturalmente. Imagínense en una clase presencial, esto implicaría que me hace la entrega el jueves, hasta la semana siguiente que yo lo veo, le doy el feedback, a la semana siguiente que yo lo veo me trae la nueva producción, hasta la semana, sería eterno, ¿no? En cambio que la sincronicidad, ¿sí?, de la educación online permite que esto sea más dinámico. Y este modelo de escribir y reescribir, de producir y volver a producir, se da mucho. ¿Qué pasa con la evaluación? Es lo que nosotros llamamos una evaluación prolongada, porque se va dando a lo largo de todo este proceso de escritura y reescritura. ¿Qué pasa con este modelo de evaluación prolongada? Generalmente tiene el problema de que a veces se hace como una evaluación eterna, ¿sí? Muy prolongada en el tiempo, en donde parece que uno nunca llega a la producción deseada, a la producción final. Entonces ahí es clave la determinación de los criterios de aprendizaje, los criterios de evaluación, para saber cuándo hacer el corte, ¿sí? Porque nuestras producciones, más cuando son ciencias sociales, siempre son mejorables. El tema es decir, bueno, listo, hasta acá llegamos, ¿se puede mejorar? Sí, pero hasta acá está bien, ¿sí? Es como cuando uno hace una tesis de investigación, siempre uno quiere agregar y mejorar, bueno, en un momento hay que poner un corte. Esa es la evaluación prolongada, que está muy vinculada con la evaluación reguladora, es decir, esta evaluación que va acompañando y que va aportando regulaciones que pueden surgir desde el propio estudiante o que regulaciones que vienen orientadas por el profesor, ¿sí? Entonces estas regulaciones a modo de feedback van haciendo que las producciones vayan mejorando. Ojo que a veces también encontramos que hay tanta insistencia
en volver a hacer y rehacer, que esas producciones, en vez de mejorar, cada vez se van como empantanando más, ¿sí? Ahí es muy importante que ese feedback que se va dando regulatorio o formativo esté dando información clara sobre qué es lo que hay que mejorar. Porque si no, lo que vimos también es que esas producciones se van empantanando, se van como enchastrando, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero terminan siendo cosas medio amorfas, tan estiradas en el tiempo. Y otra cosa que encontramos muy interesante de estas evaluaciones, estas ya son evaluaciones de seguimiento, nosotros les pusimos, tenemos la evaluación parcial y la evaluación de medio término. Fíjense que esto seguramente ustedes lo hacen espontáneamente. Son evaluaciones que se dan mucho en los foros. Los foros es el espacio casi más importante de evaluación de seguimiento. La evaluación parcial son esas evaluaciones que nosotros hacemos a cada alumno a medida que va avanzando en el aprendizaje. Entonces le decimos, no sé, muy bien, Octavio, este concepto está bien, habría que repensarlo, podés repensarlo desde acá, desde allá, te doy este material para que lo puedas revisar, esta idea. Pero es una evaluación que nosotros hicimos a la mitad del foro, por ejemplo, por decir, en algún momento del desarrollo de esa actividad, foro, por ejemplo, era donde más aparecía, es individual y es a la mitad del camino, por eso decimos que es parcial. Pero después también tenemos la evaluación de medio término, que son evaluaciones que son grupales y que también se dan a la mitad del camino, ¿sí? Que tienen esta función reguladora y de seguimiento, donde el docente les dice, por ejemplo, bueno, estudiantes, me parece que la discusión va muy bien, pero no nos olvidemos de este aspecto, o nos estamos yendo por los caños, volvamos al tema principal que va por acá, ¿sí? Esas son evaluaciones de medio término, son evaluaciones que los profesores hacemos del desempeño grupal y damos un feedback para reorientar todo en la producción conjunta de los estudiantes, no individual, sino conjunta, ¿sí? Por eso es que la encontramos muy frecuentemente en los foros, que son las actividades grupales más usadas, ¿sí? Bueno, después tenemos, fíjense qué interesante, nosotros en la presencialidad muchas veces proponemos que los modelos de... me estoy extendiendo, pero ya con esto voy a ir avanzando más rápido. Los modelos de evaluación final son como, están en contradicción o son, están en tensión con los modelos de evaluación de seguimiento. Y esto en la virtualidad se da con mucha naturalidad y se rompe esa antinomia, porque todo el tiempo los profesores en la del seguimiento de la producción del producto final o del resultado final, la monografía, el análisis del caso, el desarrollo del foro. La asincronicidad permite que uno pueda ir viendo el camino de esa producción. Entonces esa antinomia que a veces se presenta tan firme en la presencialidad, en la virtualidad dibuja total. Y eso es maravilloso, porque podemos tener una evaluación final o una evaluación sumativa o de producto final, pero de seguimiento. Eso es maravilloso. Una evaluación de proceso, de seguimiento. Después hay otras evaluaciones, por ejemplo, el modelo de evaluación de hoja de ruta es un modelo en donde los docentes le van proponiendo pequeñas actividades que están concatenadas unas con las otras. Por eso le pusimos de hoja de ruta, como si fuera un mapa, ¿sí? Entonces le dice, bueno, primero contestás este cuestionario, después haces el mapa conceptual, después del mapa conceptual volvés a hacer otro cuestionario, de ese cuestionario analizás una entrevista, y el estudiante sabe que tiene que ir realizando todas esas actividades, y cada una de esas actividades, aunque no estén propuestas como actividades
de evaluación en sí mismas, sino que parecen actividades de aprendizaje, sí son evaluadas. Y él sabe que tiene que ir recorriendo todo ese camino para aprobar la materia, ¿sí? Por eso le decimos un modelo de hoja de ruta, ¿sí? Después, en vinculación con esto, teníamos las evaluaciones, a ver, no sé si está acá, bueno, no la veo, modelos de evaluación de actividades breves, donde es una misma competencia que se va desglosando en distintas actividades, ya no es un camino de competencias, es una competencia que se desglosa en distintas actividades que van creciendo en complejidad, ¿sí? Hasta que el máximo nivel de complejidad es el desarrollo de la competencia total. Eso es muy interesante, también se da mucho en la educación online. Bien, todo esto se va desarrollando en un proceso de evaluación que se los cuento rápidamente. Nosotros encontramos 5 etapas: diseño, aplicación, análisis y corrección, retroalimentación, toma de decisión y metaevaluación, ¿sí? Nosotros lo pensamos con esta metáfora de la arquitectura, que me parece que es interesante y es el aporte a la educación online, que es esta idea del arte y la técnica de proyectar, diseñar, construir un espacio humano, ¿sí?, que tiene en cuenta la estética, el buen uso y la función. Si nosotros pensamos los procesos de evaluación desde esta metáfora de la arquitectura, me parece que se enriquecen un montón, porque es el arte, la técnica de proyectar, de pensar la evaluación como un espacio de desarrollo humano, no solamente de acreditación de saberes, sino un espacio donde se desarrollan los aprendizajes y se aprenden muchas cosas, ¿no? No solamente de mostrar aprendizajes, sino de aprender. Y esto del buen uso, la estética y la función son claves en lo que son procesos en línea, ¿sí? La estética, el buen uso y la función, vamos a ver que aparecen mucho. Y en los procesos de evaluación online aparecen 2 cosas que son muy importantes y que no están en los procesos de evaluación, o sí están, pero más velados, presenciales: los partícipes y las herramientas tecnológicas. Y en estos participantes hay un montón de actores que no están o que están velados en la presencialidad. Por ejemplo, los administradores tecnológicos, los administradores o tutores, los tutores administrativos, digamos, son actores que son súper importantes para que se desarrolle el proceso de evaluación, ¿sí? Si el tutor administrativo no me dio el alta en la evaluación, yo no puedo hacer la evaluación, aunque vaya y me siente adelante de la computadora. Yo necesito que alguien me dé el alta, ¿sí? Entonces, ese actor no es un actor menor, el que me va a dar de el alta o me va a abrir la puerta a la evaluación online. Es un actor súper importante. Y muchas veces los procesos de evaluación fallan porque fallan esos procesos y los roles de esas personas. Que incluso lo que hemos visto es que en las normativas de las instituciones muchas veces están invisibilizados. Y son importantísimos estos actores y los roles que llevan adelante. En la presencialidad no, yo voy, me siento, me dan la hoja y hago. No necesito que alguien me dé un acceso a escribir a la hoja. Acá no alcanza solamente con que yo ingrese al campus. Alguien me tiene que habilitar la evaluación. Bueno, ese actor, que suele ser el tutor administrativo, el tutor académico, es importantísimo, por ejemplo. Bien, bueno, técnicas de evaluación online tenemos offline, es decir, técnicas que se realizan directamente sin internet, online, que pueden ser sincrónicas y asincrónicas, de un intento, de varios intentos, que sean estructuradas, es decir, que vienen ordenadas o que pueden estar randomizadas con algún criterio o de manera aleatoria, bolsas de preguntas, evaluaciones que estén temporizadas, simulaciones, realidad virtual, realidad aumentada. Estas son algunas. Y algunas actividades que, como yo les decía, por ahí una misma actividad
sirve para distintos modelos, sirve para un modelo de hoja de ruta o sirve para un modelo de autoevaluación o sirve, depende con qué intencionalidad nosotros usamos esa actividad, sirve para un modelo o para el otro, ¿sí? Actividades autoinstruccionales, actividades colaborativas, de aplicación o transferencia, actividades de escritura, de fichaje, de foros, de debates, de foros tapados, que son estos foros de preguntas y respuestas, en Moodle se llaman preguntas y respuestas, en donde yo tengo que hacer primero respondo para después ver, o sea, primero respondo la pregunta y después puedo ver lo que responden el resto de los compañeros. Si yo no doy mi respuesta, no puedo leer lo que dice el resto. A eso les pusimos foro tapado, actividades en parejas, actividades grupales, foros de síntesis conceptuales, foros de debate, como ya dije, no son lo mismo. Actividades de redes conceptuales, monografías de opción múltiples, actividades rápidas, que son estas que son como píldoras de actividades, actividades de rehacer y reescribir, actividades de trabajo prácticos, wiki, webquest. La verdad es que las actividades que se pueden proponer online son innumerables, infinitas. Bueno, y para terminar, les quiero compartir esto, que para mí es uno de los grandes hallazgos de mi trabajo de investigación, que son los componentes, cómo hacer una buena consigna online. Y esto ya lo había presentado, pero bueno, lo voy a repetir porque me parece que está buenísimo. Como que fuimos de los modelos de enseñanza bien abstracto a la consigna. Porque una pregunta, una falla que encontramos muy frecuente en las actividades online de evaluación es errores por fallas en la construcción de las consignas, ¿sí? Hay tantos elementos a incluir en las consignas online que generalmente no están en las presenciales, que entonces como profes nos olvidamos de dar esa información. Y después vienen las preguntas y las repreguntas o los errores de los estudiantes. ¿Qué componentes tienen las consignas online? Miren, por un lado tienen la acción a realizar, ¿sí? Por ejemplo, hay que hacer, no sé, una monografía, ¿sí? Esa es la acción a realizar. Un carácter de la actividad, que es si es optativa, si es obligatoria, si es individual, si es grupal. No es un detalle menor, porque si yo planteo que es una actividad grupal, cuando yo hago la planificación de los tiempos, que es otro tema que aparece súper problemático en el tema de la evaluación online, el tiempo, los plazos, cómo determino los plazos, muchos problemas de procrastinación, ¿así se dice? Bueno, digamos de que entregan las tareas tardes o se retrasan. El tema del tiempo y de la regulación de los tiempos es un problemón en el tema de evaluación online. Entonces, si la actividad es grupal, ¿cuánto tiempo tienen para hacer la actividad? Tengo que pensar que hay un tiempo muy particular en la educación online, que es la de la agrupación de los estudiantes. Le escribo a mi compañero, che, ¿hacemos esta actividad en grupo? ¿Te animás a hacerla conmigo? Eso lleva un tiempo, no es automático, como cuando yo estoy en la presencialidad y digo, bueno, vos con el compañero que estás al lado. ¿No? Porque en la modalidad virtual se tienen que poner de acuerdo. Si quieren hacerlo, cómo se van a comunicar, a través de WhatsApp, a través de un Meet, dónde se van a encontrar, cuándo se van a encontrar. Todo eso lleva un tiempo de planificación. Y muchas veces estas actividades grupales fallan por esto, porque no les damos las indicaciones y el tiempo necesario para organizar el trabajo grupal. Agruparse y organizar el trabajo grupal. Después, otra propiedad de la componente de la consigna es el producto final, que es concretamente lo que yo quiero que me entreguen, ¿sí? Por ejemplo, la monografía, bueno, es una monografía que tiene estas partes. Si yo quiero que me entreguen, no sé,
un producto tecnológico que tenga estos elementos, que cumpla esta función. El producto final, tiene que quedar bien claro. Bueno, perdón, el tipo de actividad es esto que yo les decía, lo de la monografía. Me equivoqué acá. La acción a realizar es el paso a paso, ¿sí? Perdón, ahí me equivoqué yo. El tipo de actividad es monografía. La acción a realizar es, agrúpense, van a hacer una monografía grupal, que tienen que tener estas partes, tienen que consultar estos materiales de lectura, y tienen que hacerlo a través de esta modalidad o usando esta herramienta de escritura colaborativa, por ejemplo. La acción a realizar es el paso a paso, que como no hay esta instancia muchas veces de pregunta y repregunta, que por ahí hay en la presencialidad cuando yo leo la consigna, sino que está, como es asincrónico, muchas veces estas acciones, hay como un periodo de tiempo entre que el alumno pregunta y el profesor le responde. Entonces, si nosotros podemos ir adelantando con un instructivo bien claro de cuál es el paso a paso que tienen que hacer, ahí nos ahorramos un montón de problemas. Bueno, los insumos, si hay una bibliografía obligatoria o optativa o cualquier cosa que nosotros le podamos dar información sobre el input que va a necesitar para hacer esa actividad. El soporte tecnológico es súper importante. Quiero que miren, un típico problema que aparece es que los estudiantes hacen, por ejemplo, una red conceptual en Word, ¿no? Entonces, y no lo agrupan. Entonces, cuando uno abre, aparecen todos los nódulos de la red conceptual, todos desorganizados, ¿sí? Entonces, una buena opción es decirle, mira, usa este programita para hacer la red conceptual. Te va a ser más fácil, no se va a desordenar y además me va a permitir hacer comentarios, ¿sí? Eso es soporte tecnológico. Otra cosa importante es cómo nos va a hacer el envío, ¿sí? El envío, por ejemplo, de tu red conceptual no me la hagas en PDF, porque no le puedo agregar comentarios, ¿sí? Mándamela así con el archivo que te sale de usar, por ejemplo, esta herramienta tecnológica. Mándamelo así, no lo pases a PDF, porque no puedo hacer comentarios. Esto pasa un montón, ¿sí? Hay veces que conviene que las producciones nos lleguen editables y a veces no, ¿sí? Depende cómo nosotros damos el feedback. Pero esta característica de cómo hacer el envío, por ejemplo, otra cosa que aclaramos en el envío es el nombre del archivo, ¿sí? Por ejemplo, actividad 1, Laura Yul, versión 1, no sé, por ejemplo, ¿no? Todos estos detalles que tienen que ver con el envío y que nos organizan un montón la tarea para docentes y para estudiantes. La condición o criterio tiene que ver con información respecto a si es una actividad final, es una actividad de evaluación parcial, esto se puede hacer y rehacer. Bueno, todas estas aclaraciones que las podemos ir adelantando son buenísimas porque después, si no, vuelven en preguntas. Y todo eso lleva tiempo, preguntar, responder, preguntar, responder. Plazos y tiempos. Esta es la gran problemática de la evaluación online, como les decía. Plazos y tiempos. Cada uno de estos componentes les va a ir dando información para poder planificar estos plazos y tiempos. Por ejemplo, una cosa es si el insumo se los doy yo y otra cosa es si el insumo lo tienen que ir a buscar a la web. Eso es tiempo y ese tiempo yo lo tengo que calcular. Tengo que calcular el tiempo de agrupamiento, si es una actividad grupal. Tengo que calcular el tiempo para ir a buscar los insumos y los tienen que ir a buscar. Tengo que calcular el tiempo si tienen que aprender la herramienta tecnológica para hacer la red conceptual. Eso también es tiempo. Y todo eso lo tengo que calcular para poder fijar el plazo de entrega. ¿Mm? Bien. Y nada más. Miren, esta idea de Elena Cano me parece que es re importante. Dice, solamente voy a leer lo que está en amarillo. La tecnología puede cambiar los procesos de evaluación y por ende cambiar los de aprendizaje, puesto que consideramos que la evaluación
orienta los procesos de aprendizaje. La evaluación no solamente nos va a permitir ponderar aprendizajes, la evaluación genera aprendizajes y la evaluación orienta los aprendizajes, porque cuando nosotros decimos esto será evaluado, esto genera, esa acción, esa frase genera un montón de activaciones de procesos en los estudiantes, activaciones de anticipación, de consolidación, de motivación. Nosotros automáticamente le ponemos mucha más atención a aquellos aprendizajes que van a ser evaluados, porque eso significa que son más importantes, que están jerarquizados, que son los más importantes básicamente, ¿no? Entonces, la evaluación no solamente, vuelvo a decir, nos permite ponderar conocimientos o aprendizajes, sino que también genera aprendizajes. En las evaluaciones nosotros aprendemos un montón de cosas y además orienta esos aprendizajes, porque nos dicen qué es lo importante y qué es lo no tan importante. Bueno, con esto terminé. Espero no haber ido tan rápido y que se haya mantenido más o menos la comprensión. Bueno, muy elocuente y muy bien. El tema tratado nos deja mucha reflexión de muchos conceptos que venimos arrastrando del viejo paradigma educativo, más allá de la virtualidad o lo en línea que en este caso nos convoca, como esto de la tecnología, como bien supiste expresar, nos devela un montón de sesgos que venimos trayendo, ¿no? De deformaciones, de malos manejos, basados en paradigmas transmisivos de conocimiento y no generadores de conocimiento, ¿no? Esta importancia de lo colaborativo, el aprendizaje colaborativo y también la evaluación colaborativa, si bien después la certificación tiene que ser individual y una cosa no quita lo otro. Vos lo supiste expresar muy bien en todo lo que manifestaste, ¿no? La importancia de la auto y coevaluación, porque en esto que decimos, aparte de la heteroevaluación, esto que decimos nosotros de que debemos buscar la metacognición, el aprender a aprender, ¿no? No solamente centrarnos en el conocimiento cognitivo de un saber, sino el hecho de poder desarrollar criterios de búsqueda, de aprendizaje, de actualización permanente, que nos lleva a la autonomía, que es lo que buscamos en el alumno. Entonces la evaluación tiene que acompañar estos procesos, como decía Camillón, y vos lo supiste citar muy bien, acompaña el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Para lograr la apropiación en el alumno. Estamos muy acostumbrados a ver la foto, el tomar ese examen, ese instrumento, hacemos abuso de instrumentos y no vemos que hay un montón de otros instrumentos según las competencias que queremos lograr, aspecto que vos también supiste profundizar mucho en eso. Y bueno, el tema de la devolución es fundamental, el tema de establecer buenos criterios para poder avanzar en ese proceso que es la evaluación para el logro del aprendizaje, como una estrategia más de aprendizaje, la evaluación, no como algo meramente de certificación. Entonces, muchas veces nos focalizamos en esto de si se copia, no se copia, si esto, lo otro, y miramos lo chiquito, más allá de que hay un montón de herramientas que nos permiten también ver el desarrollo de cada uno personalizándolo. Evidentemente lleva más tiempo, lleva más compromiso por parte del docente, pero nos deja pensando un montón de cosas y has dado un montón de tips para seguir avanzando. Una de las cosas que preguntaban ahí, si Moodle tiene las herramientas suficientes en esto no de la educación a distancia, sino más que nada de la virtualización, en esto que nos toca hoy, que ofertas presenciales se tengan que dar a distancia, ¿no? Si Moodle cuenta con las herramientas, por ejemplo, para la evaluación virtual adecuada. Eso es una de las preguntas que surgieron, no sé si podés aclarar eso. Sí, bueno, Moodle tiene las herramientas principales, ¿sí? Lo que nosotros encontramos es que, por ejemplo, una misma herramienta, que por ejemplo el foro, que se usa muchísimo, el foro podría servir para estas evaluaciones comparativas. Cuando abrimos el foro decimos, bueno, entreguen acá todos los trabajos,
y habilitamos a que los estudiantes puedan ir mirando las producciones del resto e ir mejorando sus propias producciones. También puede ser una evaluación final, el foro, ¿no? Es decir, bueno, entreguen acá la producción y una vez que está entregada no se mueve, ¿no? No pueden modificarla. También el foro puede ser de debate, el foro puede ser de síntesis conceptuales, ¿sí? Muchas veces los foros que se proponen como debates no son de debate, sino que son de síntesis conceptuales, en donde le piden, la consigna no es de debate, sino que se le pide que haga una síntesis o que reflexione sobre un concepto. Son foros que si hay muchos participantes y el tiempo es muy largo, se hacen como muy repetitivos, ¿sí? Porque no hay un debate, es una síntesis conceptual. Muy claro lo tuyo, Laura. No sé si hay otras preguntas que no fueron respondidas puntualmente, pero creo que en la exposición se fueron respondiendo de alguna manera. Les pido que si alguien se quedó con alguna duda o quiere hacer alguna pregunta para ir finalizando este encuentro, quiere hacerla, levante la mano, así le doy la palabra y lo más breve posible hace esa pregunta, así Laura nos puede responder. ¿Alguien está en esa situación? Por favor, levanta la mano con el... O prende el micrófono. A ver, así lo habilitamos. Viviana. ¿Hay alguien que...? Sí, ahí Viviana. Viviana levantó la mano. Sí, Laura. También agregando lo que decía Cintia, cuando tenemos muchos alumnos, en mi caso yo tengo la materia inglés, y el problema que estamos encontrando es que sin darnos cuenta no podemos controlar en la competencia lectora, directamente en Moodle se lo traducen al castellano. Entonces, como decía Cintia, ¿cómo controlamos que el cadete está leyendo? O sea, uno de los requerimientos es la lectura comprensiva, ¿no? Entender. Claro. Pero ellos lo traducen directo. O sea, hay máquinas, porque el otro día estábamos trabajando claro. Y me decía, profe, me está traduciendo directamente. Entonces, ¿cómo evitamos eso por un lado? Ese es el inconveniente que estamos encontrando. Y a razón de lo que vos decías de los foros, una de las ventajas de los foros es que los chicos están produciendo terriblemente y se animan a escribir. Y entre ellos van leyendo y se van contestando, van posteando fotos. Creo que ellos la tienen más clara que nosotros. Al menos para mí es todo un aprendizaje y ni te cuento, el año pasado era aprender y aplicar al día siguiente. Es claro. Todo un desafío, pero yo quisiera saber, no sé si tenés la respuesta, si Moodle tiene alguna herramienta para evitar que de inglés pasen directamente a castellano. Gracias. Claro. No, eso, Viviana, te lo puedo averiguar, pero no lo sé. No lo sé, porque como es muy específico, nunca trabajé en la enseñanza de idiomas, pero te lo puedo averiguar. Tenemos una persona en la facultad que la verdad que maneja muy bien y le podemos preguntar eso. Porque si bien los exámenes, por ejemplo, los hacemos a través de Teams y el campus, sí está todo bien, pero no podemos registrar realmente si se está haciendo la traducción. Como decía Cintia, claro. Cuando vemos los resultados son excelentes. Y no creo que sean tan así, porque cuando van a la producción oral, te das cuenta que no es, claro. El resultado escrito no es el mismo que cuando claro. Lo va a decir oralmente. Entonces ahí es una de las falencias o algo que te agradecería si puedes investigarlo, sí, yo investigando también, a ver qué se puede hacer. Sí, vamos a averiguarlo. Lo que tiene Moodle es que tiene muchas herramientas. Vieron que Moodle es como diría, como partes que se pueden ir agregando, componentes, y como es de código abierto, es infinito. Bueno, no es infinito, pero tiene muchas soluciones que a veces no las conocemos. Lo que nosotros fuimos mirando en las investigaciones es que un mismo recurso, yo decía el foro, pero un cuestionario, una exposición sincrónica como esta, una videoconferencia, puede ser usada
y de maneras muy diversas, ¿sí? Que depende más de la intencionalidad que le da el docente que de la herramienta en sí misma. Estas herramientas online son tan dúctiles en su mayoría que nos permiten darle distintas intenciones y usarlas de distintas maneras. Lo importante que es que esa intencionalidad y esa herramienta esté alineada con el proceso de enseñanza, ¿sí? Si yo me manejo, por ejemplo, doy clases así en una videoconferencia y hablo y alguna pregunta que ustedes hacen, qué sé yo, y después les tomo examen escrito o les digo, hacemos una monografía. ¿Y cuándo ensayamos la escritura y la reescritura? ¿Cuándo aprendimos a escribir, a investigar para hacer una monografía? Nunca. Porque lo único que hicieron fueron escucharme a mí en videoconferencia. Entonces ahí hay una desincronía, una incoherencia entre lo que fue la enseñanza y la evaluación. Yo no puedo evaluar con una monografía si en el proceso de enseñanza los estudiantes lo único que hicieron fue escucharme a mí hablar. ¿Sí? Entonces, eso es lo más importante. Herramientas hay infinitas. Y cada vez hay más, y podemos usar incluso, hoy les cuento, antes se creía o se sostenía, que, Héctor, que la educación online era la que se daba en el entorno virtual de aprendizaje. Entonces entrábamos todos al campus y el aprendizaje y la enseñanza era lo que transcurría ahí. Pero ahora, como los sistemas, a partir de la web 4.0, los sistemas son transversales y se comunican entre ellos, entonces hoy el proceso de enseñanza-aprendizaje se da en el campus, pero también se da en el WhatsApp, y también se da en el Instagram, porque ellos hablan por el Instagram y construyen sus trabajos en el Instagram. Y ojo, porque si nosotros le tomamos un cuestionario 2 veces, ese cuestionario ya está en el Instagram, ¿sí? Entonces, ahí es donde se abre ese espacio de aprendizaje, se abre también a un montón de apps que nosotros podemos bajar en el teléfono, en la computadora, que nos permite hacer juegos, por ejemplo, todo lo que es Serious Games y juegos juegos para aprender, estos espacios como por ejemplo Minecraft y todo esto que en las escuelas se están usando un montón. Salimos de la idea de que la enseñanza virtual online es la del campus universitario. Ahora es transversal a las redes sociales, a las apps, y todas empiezan a... ¿Qué es lo que le da coherencia a todo ese conjunto de herramientas? La propuesta de enseñanza, la intencionalidad de enseñanza. No es que voy a usar Instagram porque sí. Voy a usar Instagram porque me va a servir para investigar, por ejemplo, qué se está diciendo sobre, no sé, la pandemia, ¿no? ¿Cómo impacta la pandemia en el trabajo de las Fuerzas Armadas? Entonces uso Instagram o uso Twitter para ver qué se está hablando y qué se está debatiendo sobre ese tema, ¿no? De hecho, yo uso mucho de la herramienta Atlasti para la investigación, que es una herramienta de investigación cuantitativa, y tiene un botón específico para analizar Twitter. Miren si son importantes hoy las redes sociales. Tiene un botón para analizar Twitter. Yo puedo traer un montón de tweets, digamos, a mi programa de Atlasti y analizarlos directamente desde ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le da la coherencia? La intencionalidad pedagógica. Así que bueno, es indagar herramientas, es un montón de trabajo para los profes. Indagar herramientas y ver cómo nos sirven para evaluar y para enseñar, ¿no? Si puedo escribir, hay un montón. Si quieren, yo les dejo mi correo electrónico y ustedes me dicen para qué necesitarían esas herramientas y podemos buscar herramientas específicas para eso. Hay herramientas para hacer construcciones de mapas mentales y redes conceptuales, herramientas para, bueno, para hacer análisis de textos, herramientas para hacer metaanálisis, herramientas para analizar imágenes, hay un montón. Para hacer competencias entre los docentes, incluso hay algunas que
vos vas contestando bien en el cuestionario y aparece un cohete que va llegando a la luna. No saben el tema de la competencia, cómo los motiva a los estudiantes, no importa la edad, ¿eh? No es que tengan que ser para motivarse. Con la competencia es tremenda. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguien más quiere levantar la mano? Quería levantar y hacer la consulta. A ver, adelante. Sí, José. Sí, una cosa que me preocupa y mucho con la evaluación. De hecho, estoy dando evaluación en el profesor de Educación Física. La evaluación, devenida después en calificación, acredita saberes. En la presencialidad, básicamente uno, en un examen oral, está en el tete a tete y sabe, como decía Viviana, en el oral, lo que se dijo en el escrito, lo que se escribió en el escrito, se contrasta y no hay coherencia, no hay coincidencia en esa cantidad de saberes supuestos. En la virtualidad, cuando yo devuelvo la nota, ¿cuál es la tranquilidad o la certeza de que eso que supuestamente vino como examen realizado, un análisis estadístico, un instrumento de evaluación, lo que el alumno tenga que llegar a hacer, que no fue copiado, así como decías vos, que lo que salió en Instagram, en Twitter, ya está casi resuelto antes que llegue a hacerse la pregunta? O sea, ¿cuál es la tranquilidad que uno tiene al acreditar un saber de que realmente fue así? Bueno, hay varias aristas en esa pregunta, José. Sí, era la idea. Mira, hay una cuestión que tiene que ver con la acreditación, es que nosotros siempre tomamos una foto de lo que el estudiante sabe, ¿sí? Y esa foto puede venir condicionada por un montón de cosas. Ni siquiera en la presencialidad estamos seguros de que cuando a nosotros en una evaluación oral realmente podemos dar fe 100% de que el alumno está diciendo lo que sabe, ¿sí? Lo puede repetir de memoria, puede decir que se haya puesto nervioso, le haya dado un estrés y no pueda hablar una palabra. Me ha pasado. Entonces siempre la evaluación acreditadora, además tiene una carga simbólica, la evaluación acreditadora que nos pone nerviosos a todos. Y entonces siempre es una foto, ¿sí? Por eso siempre es bueno cuando ese momento de evaluación acreditadora puede venir con una retrospectiva de todo el proceso de aprendizaje. Sí. Por otro lado, también depende mucho de la consigna, ¿sí? Hay herramientas para detectar plagio, por ejemplo, si nosotros le pedimos la producción de una monografía, un texto, un análisis teórico, ¿sí? Hay herramientas para eso. Que lo que hacen es comparar la producción del estudiante con toda la producción que puede estar dando vuelta en la web. Según si es pago o no es pago, esa comparación es más amplia o menos amplia, ¿sí? O más exacta o menos exacta. Eso por un lado, pero después nosotros si la consigna realmente implica una producción muy singular, es más difícil que eso esté copiado de otro lado, ¿sí? La verdad que la producción en la web es infinita, pero nosotros nos vamos a dar cuenta si nosotros le pedimos algo muy particular y de un nivel de producción, y esa es la ventaja de la educación superior respecto a otros niveles de educación. Nosotros en educación superior podemos pedir niveles de producción muy complejos y que son difíciles de traer reproducidos de otros lados, ¿sí? Cosas que por ahí, no sé, si yo estoy aprendiendo qué es un parque nacional, bueno, es más fácil por ahí copiar la definición de la web, ¿sí? Pero si yo estoy analizando, qué sé yo, el efecto de la pandemia en la fauna de los parques nacionales del sur, por ejemplo, por decirte una cosa, y es más difícil que eso esté copiado de otro lado, ¿sí? Sobre todo si nosotros le damos criterios particulares. Por eso digo que tiene como muchas aristas, depende de la consigna, depende del contexto, depende del nivel de complejización del conocimiento que estamos proponiendo. No hay una sola solución para eso. Pero sí hay herramientas para detectar plagio, hay herramientas, y también hay mucha creatividad de parte de los profes para poder proponer
consignas que no sean fáciles de reproducir. Y ese es el desafío, presencial o virtual, ¿no? Porque presencial también. ¿Quién no ha copiado en mi época, en la primaria copiábamos del manual escolar, lo copiábamos en la hojita que le entregábamos al profesor que le entregábamos presencial al profesor. Hoy lo copian de internet, pero es lo mismo, ¿no? La creatividad del profe para proponer consignas profundas. Estos modelos de evaluación auténtica, justamente, que buscan, no siempre tiene que ser evaluación auténtica, ¿no? Esto lo dice el profesor Ravela, que escribe mucho en evaluación, y él tiene unos libros muy lindos sobre evaluación auténtica. Él dice, no siempre evaluamos con estos modelos de evaluación auténtica, que son los que reproducen lo más fielmente lo que pasa en la realidad. Pero si, por ejemplo, le digo a los estudiantes, nos estamos aprendiendo croquis o mapas, no me copiaba. Pero si estamos aprendiendo croquis o mapas, por ejemplo, yo les puedo proponer que hagamos el croquis o el mapa de un museo, pensando en los visitantes. Entonces, no solamente hacemos el dibujo del mapa, sino que identificamos cuáles son los puntos en comunes, qué cosas hay, podemos ir a un museo y dibujarlo, no sé, 1000 cosas, ¿no? Eso es una evaluación auténtica. Está. Bien, gracias. No, por favor. ¿Alguien más necesita aclarar algo, preguntar si ha quedado con algo atragantado, atravesado antes de finalizar? Ahora van a decir, Laura se copiaba. Ahí Carlos Merlo, sí, Laura se copiaba, mira, eso yo no lo sabía. Carlos Merlo quiere decirnos algo. Sí, no, primero, muy interesante lo que hemos escuchado y lo que nos has dicho en la exposición, pero me llegó, me impactó en lo que dijiste como modelos, o capaz que lo interpreté yo en forma equivocada, pero en los modelos de formación, los tres modelos muy genéricos que describiste, son modelos no por web, no en línea, son modelos que existieron siempre. Es decir, que yo empecé, empecé buscando o tratando de entender de que están modificando los modelos de enseñanza porque estamos en línea, pero después de la charla, que muy bien explicada, me llegó, digo, no son modelos en línea, son modelos educativos o de formación que utilizan la web. Sí, es muy interesante lo que decís, Carlos, porque hay dos planteos ahí, hay dos planteos teóricos en ese sentido. Hay gente que dice, bueno, son modelos que son universales y que se van adaptando respecto al escenario, si es tecnológico, más tecnologizado o menos tecnologizado, ¿sí? Como en un continuo, ¿sí? Muy tecnologizado, poco tecnologizado, y son estos mismos modelos de enseñanza que van para un lado o para el otro. Y otros planteos teóricos que dicen, no, ojo, porque esta incorporación de la tecnología trae algo único, que solamente se da en el contexto tecnológico, en el contexto que se usa la tecnología, que no se da si solo uso eso en presencialidad. Yo creo que hay un poco de las dos cosas. Me parece que el uso de determinadas, por ejemplo, las redes sociales tienen una lógica de construcción de conocimiento, de compartir conocimiento que es única, que no se puede dar en la presencialidad. Yo creo que hay algo que las tecnologías incorporan al proceso de enseñanza y al proceso de aprendizaje que es único. Y que nosotros como en la evaluación, es más, en la evaluación tenemos que ser capaces de recoger esos aprendizajes que se dan porque se dan asociados al uso de la tecnología y que no se podrían dar de otra manera, de una manera sin tecnología, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros usamos la transmedia, ¿sí? ¿sí? Estudiamos un tema y lo estudiamos desde una película, desde un libro, desde un video en YouTube, desde un análisis de Twitter, analizamos el mismo tema, por ejemplo, no sé, y la guerra de Malvinas, ¿no? Y lo analizamos de distintas medias, ¿sí?
esa interacción con los distintos medios tecnológicos y producciones transmedia da un aprendizaje que es único, que es muy diferente al que yo puedo adquirir si voy y escucho a un profesor hablar, por ejemplo, y nada más. Mirar una película me genera un montón de cosas que no me lo genera una charla con el profesor. Mirar el análisis de un hilo de Twitter me va a dar una forma de ver, de pensar, de cuestionar, ¿esto será así lo que está poniendo en el Twitter? No, me voy a ir a fijar en otro hilo, me voy a ir a fijar en otra fuente. Son como procesos de pensamiento que se dan porque se están dando en la tecnología y no se podrían dar sin ella. Por eso te digo, Carlos, que hay como dos miradas teóricas ahí, ¿no? Si hay procesos, si es el mismo proceso de enseñanza, más apoyado en la tecnología o menos apoyado en la tecnología, o si la incorporación de la tecnología realmente está trayendo algo nuevo, que no se podría dar sin la tecnología. Yo creo que las tecnologías nos traen algo que no se podría dar sin la tecnología, y que nosotros en la evaluación tenemos que saber recoger eso. Por eso la evaluación online tiene que ser diferente a la presencial, porque tiene que recoger esos aprendizajes que se dan únicos con el uso de la tecnología. Pero son dos posturas teóricas. Sí, sí, entiendo. Sí, yo ya tengo muchos años encima y ya tengo mi postura. Trabajo con mucha tecnología también en mi función docente, pero yo ya como lo ubico, qué va dentro de, qué cajita va dentro de qué cajita, ¿no? Pero lo que sí es un desafío para los docentes, todo esto, porque, aunque no querramos, el aprendizaje es ubicuo ahora. Ya no es que estoy en la web 1, no, estás en la web 4 aunque no quieras, es ubicuo. Y si el desafío para nosotros es meternos en eso y aprovecharlo. Y otra cosa que me queda a mí claro, y lo confirmo después de haberte escuchado, es que si yo no tengo claro mi intencionalidad docente, esto se va. Chao, se va la canaleta. Sigue guiando que ese paradigma de la didáctica no ha cambiado por más tecnología que lo ponga. Sí, totalmente. Y coincido acá con lo que están poniendo en el chat, de que también, así como digo, hay cosas que se dan únicas por el uso de la tecnología, hay cosas que se dan únicas en la presencialidad, ¿no? Y que no se pueden replicar, no se pueden replicar igual, no aparecen igual en la virtualidad como se dan en la presencialidad. Y como vos decís, Carlos, ahí la intencionalidad pedagógica, la visión del por qué y para qué es clave, ¿sí? Entonces, ese por qué y para qué va a ser un gran director para decir si esto se puede enseñar online, o esto se puede enseñar presencial, o se puede enseñar en un mix, ¿no? Tener en claro el por qué y el para qué, la intencionalidad, Carlos, como vos decís, es clave, clave. Y el proceso que es impresionante, pero muchas cosas cuando estamos presenciales se dan de una manera increíble, automáticas, naturales, fluidas, que no se dan en la virtualidad, ¿no? No sé si tenemos alguna pregunta más. No, bueno, por favor, Carlos. ¿Alguna otra cosa que quede pendiente, más allá de los comentarios que todos estamos leyendo acá, que están, digamos, aportando a lo que se está diciendo? ¿Hay alguna otra cuestión que alguien quiera plantear? Levante la mano, por favor. Estamos para cerrar, entonces. Sí. Bueno, ya les dejo... se extendió un poquito el tiempo, pero valió la pena porque realmente hubo mucho interés, se han, creo, satisfecho las expectativas de todos nosotros con tu exposición, Laura, muy profunda, muy clara, que nos deja pensando, como dije, reflexionando sobre muchos conceptos, y fundamentalmente esto de la intencionalidad pedagógica, por sobre todo, muchas veces queremos poner el cómo delante del qué o para qué, ¿no? Entonces primero tenemos que pensar para elaborar buenas propuestas, que después vemos con qué herramientas podemos llevarla a cabo, desde lo didáctico,
y desde lo evaluativo como parte de lo didáctico. Así que te agradezco infinitamente, Laura, te agradecemos, realmente espectacular tu disertación. Y bueno, y como dijo Laura, sigue a disposición de todos nosotros, así que por suerte la tenemos en la facultad. Sí, y ahí les dejo el correo electrónico para si todas estas dudas y herramientas para seguir indagando, pues escríbanme ahí porque yo no me voy a acordar y los vamos buscando. Siempre en la facultad estamos al servicio de ustedes, así que lo que ustedes necesitan saben que nos pueden escribir y vamos a tratar de ayudarlos. Hasta el próximo encuentro y nos estamos viendo. Chau. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buen fin de. Muchas gracias, buenas tardes.